Bienvenidos a este video donde hablaré sobre la herencia ligada al X, tanto dominante como recesiva. Aquí vemos las dos situaciones más comunes donde la mujer enferma con un solo cromosoma X que tiene el gen afectado lo va a heredar a sus hijos, y la otra donde el varón es el que tiene el cromosoma X afectado pero en hemicigosis, es decir, solamente un cromosoma X y el otro es el Y. En el primer caso, el modo de herencia va a ser muy parecido al de la herencia autosómica dominante, donde va a haber tanto hombres como mujeres afectados en un 50% de probabilidad, debido a que el cromosoma X que tiene se lo da tanto a sus hijas como a sus hijos, sin importar el sexo. Donde tenemos la característica más importante del cromosoma X o de su herencia es que el varón solo lo va a heredar a sus hijas, de manera que todas ellas, por ser dominante, con solo recibir un cromosoma X afectado, pues van a presentar la enfermedad, mientras los varones no lo van a recibir de su padre porque de ellos reciben el cromosoma Y, que precisamente les da su condición de varón. Por lo tanto, si consideramos ambos panoramas, sería más frecuente la enfermedad en mujeres, ya que pueden heredar el alelo mutado tanto de su papá como de su mamá. En este pedigrí ya un poco más amplio podemos ver esta conclusión, donde vemos que hay más mujeres, casi el doble, que varones afectados. Ya vimos, y nada más ahora sí que para confirmar lo que ya decíamos, los varones hemicigotos afectados van a tener un riesgo de 100% de heredarlo a sus hijas, mientras los hijos no van a tener probabilidad de recibirlo de su papá. Como vemos aquí, que este varón se lo dio a sus dos hijas, más no a sus hijos. En cambio, las mujeres heterocigotas afectadas lo van a heredar tanto a sus hijas como a sus hijos en un 50% de probabilidad. Parecido a una enfermedad autosómica dominante, ya decíamos que la frecuencia de esta enfermedad es más común en mujeres, en hombres por ese motivo, pero cabe mencionar que las mujeres tendrán una expresión más leve del fenotipo. Por un lado, porque reciben el cromosoma X en doble dosis, entonces tendrían un cromosoma X normal y otro afectado o otro mutado, entonces habría cierta compensación por parte del otro cromosoma X, pero la otra característica es que la expresión sería variable entre ellas, esto por el fenómeno llamado inactivación del cromosoma X. Ellas reciben dos cromosomas X, pero para compensar con lo que tienen los varones, un cromosoma X activo, ellas inactivan uno de sus cromosomas y este proceso es al azar y no es igual para todas las células. Cambia a lo largo de las células somáticas del individuo. Entonces, por ese motivo, ellas, dependiendo cuál cromosoma X esté inactivado en qué tipos de células, su fenotipo va a ser diferente entre las mujeres. Como ejemplo de una enfermedad con este tipo de herencia tenemos el raquitismo hipofosfatémico, donde está ocasionado por este gen, Phosphat Regulating Endopeptase Análogo, X-linked, a los amigos conocido como FEX, que codifica una metaloproteasa de membrana, la cual modula la expresión y degradación de un factor de crecimiento fibroblástico, el número 23. Cuando no se degrada o no se modula la expresión de este factor de crecimiento fibroblástico, hay un problema con la producción de fosfato, que lo hacen normalmente los riñones, y este fosfato ayuda a generar huesos, músculo y dientes, y esto, pues, al no hacerse normalmente y eliminarse mediante la orina, este fosfato baja sus niveles en la sangre, ocasionando la estatura baja, piernas arqueadas, dolor óseo, abscesos dentales y debilidad muscular en general. Cambiando de tipo de herencia a una herencia ligada a la X recesiva, ponemos como primer caso la hemofilia, que es una alteración en la coagulación ocasionada por los factores ya sea 8 o 9 de la coagulación, ya que hay hemofilia A y B. Bueno, en este tipo de herencia vemos que la frecuencia de varones afectados es mucho mayor. De hecho, el diagrama, el pedigrí lo muestra. Aquí están puros varones. Sería más complicado que haya mujeres afectadas y vamos a ver por qué. En cuanto a la herencia, cuando tenemos un varón afectado, lo que vamos a obtener es que todas las mujeres, todas sus hijas van a recibir un X afectados, pero sin manifestar la enfermedad, lo que se conoce como portadoras. Cuando ya lo heredan ellas, una portadora, a sus hijos, se obtiene que la probabilidad de que tengan un hijo afectado sería un 25%, pero también el otro 25% serían hijos normales, varones,
En el caso de las mujeres, una misma proporción sería de mujeres y otra de portadoras. Estas portadoras, recordando que no manifiestan o no expresan la enfermedad. Tenemos aquí otro tipo de herencia, otra enfermedad que sería el daltonismo, donde en el primer caso vemos cómo le hereda una mujer que está enferma, enfermedades que no comprometen tanto la supervivencia del individuo, es que es más fácil obtener mujeres o observar mujeres homocigotas, y en este caso lo que esperamos es de que el 100% de sus hijos presenten la enfermedad, como sería el daltonismo. Y en esta enfermedad se alteran la retina algunas células que detectan los colores, y algunos podrían observar aquí el número 8 y otros observan el número 3. Dependiendo que los que tienen o no daltonismo verían tal cual número. Otra situación, ¿cómo se heredaría esta enfermedad ligada a la X recesiva? Vemos que la mujer puede ser portadora y nos da las frecuencias que ya veíamos. Va a haber hombres afectados y normales, mujeres portadoras y sin portar el gen, ambas sin presentar las características del fenotipo de daltonismo. Por otro lado, cuando el varón está enfermo, como en este caso, todas las mujeres van a ser portadoras, van a poder tener hijos con daltonismo o hijas en su caso, mientras los varones van a estar libres porque a ellos no les da el cromosoma X, sino el cromosoma Y. Vamos a ver como una manera de confirmar toda esta información, este tipo de herencia, casos donde por un lado tenemos una mujer portadora que ya vemos que presenta los 4 tipos de situaciones: hombre afectado y sin afectar, y mujer portadora y sin ser portadora. Cuando el hombre está afectado y se casa con una mujer portadora, se presentan en la misma proporción también los 4 fenotipos. En el caso anterior no había mujeres afectadas y aquí sí. Esto es poco común, o hasta hace poco tiempo era poco común, porque los hemofílicos tenían mucho riesgo de morir al desangrarse por algo, una contusión sencilla o simplemente quitarse una muela o algún accidente. No se podía detener el sangrado y podían morir. Actualmente, con las técnicas para sintetizar el factor 8 o 9 de la coagulación, dependiendo cuál es el que haga falta, pues la sobrevida de estas personas, gracias a Dios, ha mejorado. Observamos que están presentes todos los fenotipos posibles: mujer enferma, mujer portadora, hombre enfermo y hombre sano. Si acaso falta el de la mujer sin ser portadora. Por otro lado, tenemos la situación donde un varón está afectado con la hemofilia o el daltonismo. Todas sus hijas van a ser portadoras y los varones van a estar libres de riesgo. Tenemos este último ejercicio de herencia ligada a la X recesiva, donde se pide verificar si la genealogía es coherente o no con este tipo de herencia. En el primer caso, podemos utilizar ya el sistema de definición de los cromosomas enfermos y sanos con X y Y, y podemos ajustar este pedigrí al tipo de herencia que se plantea. ¿Cómo sería esto? Donde el hombre esté afectado por tener un X enfermo, se va a expresar la enfermedad. Su esposa, si es portadora, pues estaría sana, pero cuando se junta el X paterno y el X materno, tendrían una hija que presentaría la enfermedad. Sin embargo, también podrían tener una hija sana, pero portadora, que recibiría el cromosoma X paterno y el X materno, que este sería el sano, que ayudaría a que ella no presente la enfermedad recesiva ligada al X de que se trate, mientras el varón podría recibir el cromosoma X con el gen normal de la mamá y un cromosoma Y del papá, estando sano finalmente. Para esta otra genealogía, en el inciso B, donde la única persona que está afectada es un varón, pues se explica perfectamente si la mujer es portadora, entonces recibiría el X enfermo de su mamá, la cual es sana porque solamente tiene un X y ella requeriría 2 para manifestar la enfermedad, pero él recibiría el X enfermo, podría tener un hermano que recibiría el X sano, y aquí la mujer
podría ser portadora o no portadora, dependiendo cuál fue el X que recibió de su mamá. Y finalmente, en el inciso C, tenemos esta situación donde hay una mujer enferma, homocigota, por lo tanto, que se casa con un varón que tendría un X sano. Esto lo podemos decir de antemano porque si no presentaría la enfermedad, lo cual no se observa aquí en el pedigrí. De manera que la mujer va a dar un cromosomas X enfermos a todos sus hijos. Esta mujer recibiría un X paterno sano y un X enfermo de su mamá, sería portadora. Aquí este varón recibiría un X enfermo de su mamá y un X sano y un Y de su papá, entonces por eso manifiesta la enfermedad con un solo X enfermo. Esta mujer recibiría el X de su mamá enfermo y el X sano de su papá, siendo sana, pero aquí lo raro es que si a fuerzas tendría que recibir un X materno enfermo de su mamá, lo cual lo haría enfermo y esto no sucede. Por tal motivo, podríamos descartar o esta genealogía en particular no sería coherente con un carácter recesivo ligado al X. Con esto termino este video, espero que les haya gustado y pongo a su disposición los demás de la serie.